Y la idea es hablar de complejos ventriculares prematuros y complejos auriculares prematuros. Empezaré por los ventriculares. La definición pues es bastante clara, es una despolarización que se origina por debajo de las de His. Y desde el punto de vista de definiciones, pues tenemos taquicardia ventricular cuando son 3 o más complejos prematuros consecutivos con una frecuencia mayor a 100 o 120 latidos por minuto, que pueden ser monomórficos o polimórficos. Y definimos taquicardia ventricular no sostenida cuando son menos de 30 segundos sin compromiso hemodinámico o sostenida cuando son más de 30 segundos o tienen compromiso hemodinámico. Y hablamos también de ritmo idioventricular acelerado cuando la frecuencia cardíaca es menor a 40 latidos por minuto y ritmo idioventricular acelerado cuando es más de entre 40 y 100 o 120 dependiendo de los diversos autores. Entonces, como con cualquier síntoma cardiológico, como el dolor torácico, las palpitaciones o el síncope, pues siempre nos vamos a enfrentar a unas causas que son de muy buen pronóstico, pero también a causas que pueden amenazar la vida del paciente, y esto nos sucede también con los complejos ventriculares prematuros que pueden llevar al desarrollo de muerte súbita o pueden aparecer en personas sin ningún riesgo. Desde el punto de vista epidemiológico, pues la prevalencia de las contracciones ventriculares prematuras es bastante alta, incluso en pacientes aparentemente sanos, entre 40 y el 100%, y la prevalencia aumenta en la medida en que hay factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, como ser hombre, afroamericanos, hipertensos, fumadores, obesos, y evidentemente si se desarrolla cardiopatía, pues hay mucho más riesgo de tener complejos ventriculares prematuros. En algún estudio, incluso en los mayores de 75 años, casi la totalidad van a tener complejos ventriculares prematuros, y los mecanismos asociados al desarrollo de estos complejos ventriculares pues son los mismos de casi todas las arritmias: actividad gatillada, sobre todo en los corazones sanos, y reentrada, sobre todo en los corazones enfermos. Desde hace muchos años, en la década del 60 del siglo pasado, se encontró una correlación que hay entre la presencia de complejos ventriculares prematuros en la presencia durante el infarto con mayor mortalidad, pero también desde esos años se demostró que no necesariamente quitar los complejos ventriculares prematuros con antiarrítmicos puede mejorar el pronóstico del paciente, sino que incluso puede aumentar en el estudio CAS. Y también es claro que en pacientes que tienen un corazón sano, pues no se correlaciona con la mortalidad, y que cuando hay, como ven aquí en esta gráfica, en la medida en que la cardiopatía se hace más severa, en este caso cardiopatía isquémica, la presencia de extrasístoles ventriculares se asocia con mayor mortalidad. Cuando tenemos un corazón sano, hablamos de complejos ventriculares prematuros idiopáticos, y esos se originan fundamentalmente en los tractos de salida, ya sea del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo, y como se originan en la parte superior del corazón, pues se despolarizan hacia abajo y van a producir que en el electrocardiograma veamos que las extrasístoles tienen un eje inferior siendo positivas en D2, D3 y ABF. Los síntomas que aparecen con los complejos ventriculares prematuros son variados. Hay un porcentaje que no tiene síntomas, pero en general aparecerán por palpitaciones, se presentarán por palpitaciones, mareo, presíncope, sobre todo en los pacientes que tienen bigeminismo, o sensaciones de palpitación en el cuello, probablemente por despolarización retrógrada auricular. La causa de los síntomas ha sido discutida, que la misma extrasístole, la pausa que hay después, el latido postestrasistólico, probablemente será una mezcla. Y con la aparición de la pandemia y el uso de pulsoxímetros que dan la frecuencia cardíaca, se ha visto también que ha habido un incremento del diagnóstico de bradicardia, que realmente corresponde a pseudobradicardia, en la cual estas extrasístoles son cuando tienen un volumen sistólico muy bajo, cuando son muy prematuras, pues van a producir una caída en la presión arterial sistólica, y eso en la pletismografía del dispositivo se ve como una pausa y se diagnostican bradicardias sin que realmente lo sean. ¿Cómo se deben evaluar estos pacientes? Pues básicamente la primera pregunta que hay que hacerse es si se asocian a cardiopatía estructural o están en presencia de un corazón sano.
Nos guiamos nuevamente por la historia clínica, la presencia de otros síntomas cardiovasculares, dolor torácico, síncope, palpitaciones, antecedentes familiares de cardiopatía o de muerte cardíaca súbita, antecedente personal de la cardiopatía. En algunos pacientes es importante preguntar por desencadenantes, el uso de broncodilatadores inhalados, anfetaminas o en algunos pacientes tóxicos como exceso de alcohol o de cafeína. Y en el examen físico, pues buscamos signos de cardiopatía, desplazamiento del APES, reforzamiento de los ruidos, soplos, etcétera. Y el examen también nos va a servir para encontrar extrasístoles durante el examen, que si aparecen, pues muy probablemente este paciente tendrá una frecuencia alta de extrasístoles en 24 horas. También, como todo en cardiología, lo primero que haremos será un electrocardiograma, que además es el estándar de oro para hacer el diagnóstico de los complejos ventriculares prematuros, y en corazones sanos incluso nos puede ayudar a determinar en dónde se están originando estos complejos ventriculares prematuros. Y una cosa muy importante, pues, es tratar de establecer si están localizados en los tractos de salida del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo. Son mucho más prevalentes en el ventrículo derecho y tendrán, como les dije, un eje inferior, una morfología de bloqueo de rama izquierda, y como se están originando de arriba hacia abajo, pues serán negativas estas extrasístoles en ABR y en ABL. Cuando no tienen estas características, pues será algo más para sospechar la presencia de cardiopatía. El electrocardiograma también nos va a servir en los latidos que no son extrasístoles para detectar alteraciones en la repolarización, cambios en el voltaje, presencias de onda Q, incluso la presencia de trastornos de la conducción intraventricular, que todo esto nos va a orientar a que haya una cardiopatía estructural de base. También se debe evaluar qué tan lejos está cayendo la extrasístole en la repolarización del ventrículo mediante el intervalo de acople, que se mide desde el inicio del QRS en sinusal hasta el inicio de la despolarización de la extrasístole, y que se considera que aumenta un poco el riesgo cuando es menor a 350 a 400 milisegundos. Una vez tenemos hecho el diagnóstico de las extrasístoles, analizado si hay o no cardiopatía, pues lo que sigue es tener una imagen cardíaca para definitivamente confirmar si hay cardiopatía o no. La imagen que utilizamos más frecuentemente es el ecocardiograma, que nos va a dar datos de cardiopatía, nos va a dar datos de la fracción de eyección, pero en algunos casos podemos necesitar resonancia nuclear magnética cuando sospechamos cardiomiopatía ritmogénica, cuando hay sospecha de enfermedades infiltrativas, de la disyunción anular mitral, etcétera, e incluso hasta PET para evaluar compromiso inflamatorio en este grupo de pacientes. Independiente de si tiene o no cardiopatía, pues vamos a necesitar evaluar en 24 horas qué tanta carga rítmica tenemos, y eso lo hacemos mediante un registro de Holter de 24 horas, que también nos sirve para determinar si hay polimorfismo, que se asocia a un poco de mayor de riesgo, si hay un predominio, por ejemplo, nocturno, que nos haría sospechar un SAJOS como causa de la arritmia ventricular. Pero hay que tener en mente que cuando se hacen estudios de Holter repetidos de 24 horas, se ve que la arritmia ventricular no se manifiesta igual todo el tiempo, y que hay días en que hay más extrasístoles que en otros. Cuando hay dudas en cuanto a los síntomas y la presencia de los complejos ventriculares prematuros, pues podemos hacer monitoreadas de eventos o Holter de mucha mayor duración para tratar de correlacionar los síntomas con la despolarización prematura. Y cuando sospechamos que hay de base una enfermedad coronaria, podemos hacer pruebas de esfuerzo que también nos sirven en los complejos ventriculares prematuros idiopáticos para evaluar el comportamiento de acuerdo a la frecuencia cardíaca, que es como muy característico en ellos, en que aparecen dentro de ciertos rangos de frecuencia cardíaca en cada paciente. Como les decía, pues la presencia de los complejos ventriculares prematuros se va asociando con la prevalencia de la cardiopatía. En este estudio lo que se vio es que se miraron durante casi 10 años los pacientes, y se veía que
Si no había una cardiopatía prevalente y no había extrasístoles, su pronóstico era bueno, pero en la medida en que aparece la cardiopatía y aparecen las extrasístoles, pues el riesgo de mortalidad y eventos cardiovasculares aumenta. Incluso se ha encontrado también relación de las extrasístoles ventriculares con ACV. En estos datos tomados del Rigars, lo que se ve es que en la presencia de complejos ventriculares prematuros se asocia más a desarrollo de eventos cerebrovasculares, casi doblando la prevalencia, no relacionado específicamente con la extrasístole ventricular, sino probablemente con que esta extrasístole ventricular es una manifestación de enfermedad cardiovascular y esta enfermedad cardiovascular se relaciona más con el desarrollo de ACV. Una cosa muy importante con los complejos ventriculares prematuros es que los mismos complejos ventriculares prematuros pueden inducir cardiopatía. Se conoce como la cardiomiopatía inducida por complejos ventriculares prematuros y se define como la disfunción ventricular que se produce por estos complejos ventriculares prematuros. La forma de hacer el diagnóstico es retrospectiva. Yo tengo un paciente que tiene muchas extrasístoles ventriculares, corrijo y tiene disfunción ventricular, corrijo las extrasístoles ya sea con manejo médico o ablación y mejora la función ventricular. Esta cardiomiopatía está relacionada con la carga rítmica. En general, la mayoría de estudios considera que por encima de un 10% de carga rítmica aumenta la probabilidad y entre más sea la carga rítmica, más probabilidad, pero se están descritos con cargas arrítmicas incluso del 4% que pueden llevar a este deterioro en la función ventricular. Antiguamente pensábamos que esto se relacionaba con taquicardiomiopatía. Hoy por hoy creemos que se relaciona más con disincronía inducida por la extrasístole y pues nuevamente hay ciertos factores de riesgo para que sucedan. Como siempre, los hombres con más probabilidad, los asintomáticos porque eso hace que la duración de las extrasístoles y del efecto sobre el corazón sea mucho más largo, si hay interpolación, si hay intervalo de acople variable, la duración de la extrasístole, si las extrasístoles duran más de 150 milisegundos, pues producen más disincronía y se relacionarán más con esto, y el origen epicárdico. Recientemente pues salió un metaanálisis que evaluó nuevamente qué tantos son los factores de riesgo, adicionaron el origen en el ventrículo izquierdo, la presencia de taquicardia ventricular no sostenida y otros factores que ya habíamos descrito previamente. ¿Qué hacer con los complejos ventriculares prematuros? Pues lo que definirá el tratamiento es si hay o no cardiopatía y si hay o no síntomas. Si hay cardiopatía estructural, pues lo que hay que hacer es manejo de la cardiopatía, de acuerdo a guías. Si hay síntomas leves o poco frecuentes, pues lo que hay que hacer es realmente solo recomendaciones de alarma. Y cuando hay síntomas más importantes o hay cardiomiopatía, pues esos necesitan tratamiento. Y si no hay ni síntomas ni cardiopatía, pues no hay que dar tratamiento. Y si hay una carga rítmica alta, pues hay que hacer seguimiento de la función ventricular. El manejo pues puede ser manejo médico o intervencionista. El manejo médico está basado en betabloqueadores, anticálcicos, antiarrítmicos de clase 1C, que en nuestro medio es propafenona, en otras partes flecainide, y de la clase 3, que en nuestro medio es amiodarona y en otras partes sotalol. Los betabloqueadores o los anticálcicos van a ser nuestra primera línea de terapia. Los anticálcicos tienen un poco más de eficacia en extrasístoles originadas en los fascículos de la rama izquierda. Aquí tenemos un caso nuestro reciente de una paciente en la 7ª década de la vida que llegó por sensación de palpitaciones y se documentó este ritmo idioventricular acelerado que por el electrocardiograma pues parece originarse en el fascículo posterior inferior. Se le hizo un Holter que demostró una carga rítmica del 70%. Le empezamos a dar verapamilo y logramos de que desapareciera la arritmia ventricular y quedara solo con arritmia supraventricular ocasional. Los antiarrítmicos, los más usados en corazón sano serán del grupo 1C, en nuestro medio propafenona, tienen una buena eficacia antiarrítmica y se pueden utilizar como alternativa a la ablación en pacientes o que no quieren ablación o que la ablación se va a hacer, la localización de la arritmia es en un sitio de difícil acceso
o cuando cuando el paciente es muy frágil y hay mayor riesgo de llevarlo a los procedimientos. Y la amiodarona, que es nuestro agente antiarrítmico de clase 3, pues lo utilizaremos básicamente en pacientes con corazón enfermo. En cuanto a los procesos intervencionistas, pues la ablación es el tratamiento más eficaz que hay, llegando hasta casi un 95%. Es la primera elección cuando lo que tenemos son pacientes con cardiomiopatía asociada a la extrasistolia. Es la primera elección en el paciente que no requiere manejo, que no quiere manejo médico, que el manejo médico falló, que hubo intolerancia a este manejo. Y aquí les voy a mostrar un caso de acá del servicio, en el cual nos llegó un paciente joven con una disfunción ventricular izquierda severa y un electrocardiograma que mostraba una taquicardia incesante que se localizaba en el ventrículo izquierdo, en la continuidad mitroaórtica, y que fue llevada a ablación con recuperación de su función ventricular y reversión de la dilatación. Tenemos guías para esto también. El año pasado la Sociedad Europea publicó sus guías en las cuales pues resumen más o menos lo que yo he estado diciendo en estos momentos. La evaluación inicial implica electrocardiograma, Holter, ecocardiograma para definir si hay cardiopatía o no. Si hay dudas de la cardiopatía, pues hacemos una resonancia nuclear magnética. Si el paciente tiene cardiopatía, pues hay que hacer la evaluación de esa cardiopatía y sospechar si hay cardiomiopatía inducida por los complejos ventriculares prematuros. Si el paciente tiene un corazón normal, pues llamaremos a eso extrasístoles idiopáticas o complejos ventriculares idiopáticos, y aquí lo que nos define el manejo va a ser inicialmente los síntomas. Si el paciente es sintomático y tiene origen de sus complejos ventriculares prematuros en el tracto de salida del ventrículo derecho o en los fascículos, pues la primera opción de tratamiento será la ablación, ya que en estos sitios pues es muy efectiva, el riesgo de complicaciones es muy bajo, y si no se lleva ablación, pues las opciones serán beta bloqueadores, anticálcicos o propafenona. Si el paciente tiene localización en otros sitios que no sean estos, pues la primera elección será el manejo médico, beta bloqueador o anticálcico, y como segunda opción, otros antiarrítmicos o la ablación por catéter. Y si el paciente no tiene síntomas, pues lo que debemos definir es qué tan frecuente es la arritmia ventricular. En pacientes cuya carga rítmica es menor al 10%, pues no debemos hacer nada, básicamente. Cuando es mayor al 10%, debemos hacer seguimiento regular de su función ventricular. Cuando es mayor al 20%, podría intentarse ablación en algunos casos donde las anatomías, el origen de las extrasístoles es de buen acceso y de alta posibilidad de éxito, y si no, también nuevamente seguir la valoración de su función ventricular. Finalmente, y siendo un poquito más corto, vamos a hablar algo de los complejos auriculares prematuros. Pues nuevamente son complejos que se localizan ahora por encima de las de His. La mayoría van a ser auriculares, algunos se originarán en el nodo AB y podemos llamar a esto pues complejos supraventriculares prematuros. La definición es la misma para taquicardia supraventricular o auricular, para no sostenida y para sostenida. Nuevamente vamos a enfrentar unos complejos auriculares prematuros que tendrán alto riesgo para producir fibrilación auricular y las complicaciones asociadas a la fibrilación auricular, y en un grupo grande de pacientes pues no va a haber mayores complicaciones. Si los complejos ventriculares prematuros son comunes, los complejos auriculares prematuros son muy comunes. Este estudio que evaluó en mayores de 50 años encontró que solo el 1% de los Holter no tienen complejos ventriculares prematuros. Los mecanismos son iguales a los de la arritmia ventricular. Los factores de riesgo pues van a ser prácticamente los mismos: el envejecimiento, la enfermedad coronaria, la cardiopatía, el SAJOS, etcétera. Pero es importante tener en mente que estos complejos ventriculares prematuros en algún grupo poblacional van a tener algún riesgo relacionado o con presencia de ACV, como se evalúa acá en este metaanálisis en el cual cogieron
y dicotomizaron los pacientes entre aquellos que tenían más de 100 extrasístoles ventriculares o menos de 100 en 24 horas, encontrando que había una correlación, en este caso, con ACV, pero que también había, perdóname, en el caso anterior con fibrilación auricular, en este caso con ACV y incluso también con mortalidad, aumentando el riesgo. Sin embargo, aunque las explicaciones pueden estar relacionadas con el desarrollo también de cardiomiopatía, pero en este caso auricular, con la posibilidad de alteraciones estructurales, alteraciones electrofisiológicas o funcionales de la aurícula, es claro que hasta el momento no se ha logrado demostrar que tratar estas despolarizaciones auriculares prematuras vaya a disminuir o el riesgo de ACV o el riesgo de mortalidad o el riesgo de fibrilación auricular, pero parece que en pacientes que tengan nuevamente complejos auriculares prematuros muy frecuentes, pues es importante hacer seguimiento de la morfología y del funcionamiento de las aurículas. La evaluación pues, va a ser igual que en las ventriculares, evaluación de síntomas, descartar cardiopatía de base. El manejo es muy semejante, betabloqueadores anticálcicos, antiarrítmicos o ablación. Y sí, son muy frecuentes, como les decía, debes tener un seguimiento para detectar cardiomiopatía auricular, con ecocardiograma, con BNP y con valoración de las fuerzas terminales de la onda P en B1. En conclusión, pues son arritmias muy frecuentes, hay que darles una evaluación completa cardiológica, si son sintomáticos ameritarán manejo y en la gran mayoría de casos, si son muy frecuentes, van a necesitar seguimiento ecocardiográfico y si son poco frecuentes, pues no van a necesitar nada, siempre y cuando sean asintomáticas. Muchas gracias.